Nos encontramos en el estuario. ¿Quién es el responsable? ¿No? O sea, cuando vemos la gráfica de emisores, podemos ver a China, Estados Unidos a lo largo de toda su historia y Ya. China desde los 80s en adelante como principales emisores por mucho, ¿no? O sea, pero por mucho en un sentido de que si son creo que 520 las toneladas que más o menos tienen China y Estados Unidos, México tiene 34. Ujú. O sea, sí es mucho menor la emisión que produce México en el sentido de si queremos pensar en quién es el responsable. También si queremos ver en el sentido también del globo entero, no en cuanto a países, sino en cuanto a consumidores y productores, podemos ver que el 70% de las emisiones, según creo que era un estudio de Oxfam, se producen por eh, menos de 100 empresas producen el 70% de las emisiones de efecto invernadero. Ujú, ujú. Entonces ahí llegamos a este punto en el que es como, claro que tenemos que transicionar hacia energías verdes Ujú. y por supuesto que lo que tú dices es algo que, por ejemplo, nunca había yo tomado en cuenta en mi análisis. En un futuro, los entes que regulan el comercio a lo largo del mundo podrían empezar a penalizar eh, el, los países que tengan un comercio con una alta huella de carbono, ¿no? O sea, podrían empezar a generar aranceles para poder justamente incentivar o coercionar Ujú, ujú. a los estados-nación a que generen esta transición. Eh, es un tema que a mí me conflictúa bastante en el sentido de que hay algo que a mí no me parece realmente del todo justo. Ujú. O sea, es como, siento que al final del día las energías verdes las vamos a terminar comprando hacia estos mismos países que colonizaron al mundo y es como que se mantiene este poder, o sea, como, yo no quiero decir que no debamos de transicionar hacia energías verdes, por supuesto que lo tenemos que hacer, solo siento que también es, así como es una oportunidad para generar empleos, creo que también es una oportunidad para mantener el status quo geopolítico del mundo. Sí, tocas varios puntos importantísimos. A ver, yo diría, primero, hay un principio reconocido en Naciones Unidas cuando se habla de cambio climático, y es el principio de que todos los países tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Lo dice todo. Todos contaminamos, todos ponemos en la atmósfera dióxido de carbono y otros gases que están calentando el planeta, pero de manera diferenciada. Con un punto adicional que tú mencionabas atinadamente, cuando hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero, aquí hay el efecto de la acumulación. Prácticamente desde la revolución industrial empezamos a quemar carbón, empezamos también a deforestar de manera muy acelerada y cuando hablamos de la deuda atmosférica de los países, no es cuánto emiten hoy, sino cuánto han emitido en su historia, en los últimos 300 años. Que, por cierto, es muy difícil trazar cuando vamos hacia el pasado, las geografías cambian, los países, pero bueno, pero lo importante es el concepto, que lo que hoy tenemos en la atmósfera, podemos considerarlo, hay quien habla como que tenemos un presupuesto de carbono limitado. Y es muy interesante porque imaginemos la típica imagen donde estamos en un espacio cerrado de vidrio y tiene agua. Y estamos así como en la caricatura, con el agua hasta el cuello y está subiendo y subiendo y subiendo. Lo que queda de aire en el caso del recipiente con agua es equivalente a lo que nos queda en la atmósfera de cuánto más dióxido de carbono podemos añadirle a lo que ya tenemos ahí para que el calentamiento global no vaya más allá de lugares inmanejables. Es el Antes de punto, que colapse. antes de que colapse. Y ahí, miren, unos números rápidos. Antes de la revolución industrial, en la atmósfera había 280 partes por millón de dióxido de carbono. ¿No? Lo importante es el número grueso, 280. Estamos esta semana en algo así como 420. Ya vamos corriendo a duplicarle. Nosotros los seres humanos le metimos mano a la composición natural de nuestra atmósfera y le pusimos más cobijas al planeta.
Gracias al dióxido de carbono original, en esas 280 partes por millón, que la temperatura promedio del planeta es habitable. Si no estuviera esa capa de dióxido de carbono histórica, antes de que estuvieran los seres humanos, la temperatura promedio sería de menos 13, menos 15 grados centígrados en el planeta. Gracias a que había dióxido de carbono, cuando llegaron los seres humanos, es que tenemos estos rangos de temperatura totalmente vivibles. Pero ahora le estamos añadiendo, como decía yo, cobijas a la cama. Estamos ya arriba de 420 partes por millón y nos dicen los científicos, si llegamos a 450, lo cual puede ocurrir en esta década, es probable que estemos ya asomándonos a un incremento de la temperatura planetaria en promedio de 1.5 grados. Y aquí no es que ahí empiezan los impactos los estamos sufriendo desde hace años, incluso ahora que tenemos nada más 1.2 grados de incremento. Entonces, sí tenemos que parar el calentamiento. Ahora, volviendo al caso de México y la justicia, aquí hay varias cosas interesantes. En el caso de los esfuerzos de reducción de emisiones por parte de México, México lo tiene que ver como todo lo que puede hacer porque le conviene, porque tiene una racionalidad de beneficio social y económico, y con eso habrá beneficios ambientales y climáticos. No es una situación donde se le pide a México, sacrifícate y deja de sacar a la población de la pobreza, cancela la educación, cancela la producción de alimentos para que inviertas en paneles solares. Afortunadamente, hoy está alineado. Lo que es positivo, deseable y tiene una racionalidad social y económica, también lo tiene ambiental y climática. Entonces, no se trata de ir a sacrificarnos por alguien más. La cuestión de las tarifas ya es una realidad. Europa tiene por ley en el nuevo Pacto Verde Europeo, que es la ley con la cual Europa va a llegar a cero emisiones a mediados de siglo, tiene todo un capítulo de tarifas fronterizas por carbón. Y justamente lo que comentabas, por ejemplo, ya están las disputas con la India sobre si el aluminio, el acero y el cemento que la India produce y que exporta hacia Europa, en opinión de los europeos, conlleva en su proceso de producción una demasiado grande huella de carbono. Entonces, suena injusto, pero todo eso es lo que ya está ocurriendo. Estados Unidos no es si va o no a aplicar el mismo tipo de instrumentos, sino cuándo. Hace 15 años, cuando está el presidente Obama, se intentó preparar una ley de cambio climático en Estados Unidos, la ley Waxman-Markey. Y en esa ley, que por cierto no pasó en el Congreso, pero lo interesante es que llevaba todo un capítulo de tarifas por contenido de carbono. Esto viene muy pronto. Ahora, más vale que nos apuremos a hacer lo que nos conviene para que no tengamos que, uno, pagar más caro por producir, estar insistiendo casi de manera obstinada, producir con combustibles fósiles. Hay que sacar eso de inmediato, lo más rápido posible, en todo el espacio que tenemos para, digamos, incluso tener beneficios económicos. No tendríamos por qué quedarnos insistiendo en usar más carbón, usar combustóleo, incluso usar gas. El gas no nos va a sacar del apuro ni a México ni al mundo. Y no tenemos gas, por cierto. El gas, si seguimos utilizándolo, es lo que más atenta en contra de la soberanía energética del país, porque no tenemos, importamos 3/4 partes del gas que utilizamos, así que hay que tener muy claro, el gas no soluciona la cuestión de las emisiones de México y el gas no va a solucionar ni va a apoyar la cuestión de la soberanía energética del país. Claro, sí. Por soberanía energética, como para ponerlo en un poco el contexto, es la capacidad que tiene un Estado-nación, un país, de autosustentarse en energía. Y si, justo lo que mencionas, si importamos 3/4 partes, es lo que mencionas, del gas, nos metemos en un aprieto muy, muy severo en el momento en el que tengamos cualquier tipo de conflicto geopolítico, porque si dependes del gas, en cualquier momento te incrementan el precio, te cortan para poder hacerte Sí, pues cualquier tipo presión. de presión, lo que sea. Sí. Estás a merced de un ente externo
que es algo indispensable como país, poder tener la capacidad de mantener los motores prendidos, ¿no? O sea, sí. Y ahora, lo que mencionas sobre que es como ya el colmo de los colmos, es un poco como este tema de usar carbón y usar gas, cuando ya hoy en día la producción solar es más barata. Es más barata, claro. ¿No? Sí. Ya hoy en día ya es más barata la producción solar, ya es más eficiente, ya es más un poco todo. O sea, hay muchas cosas que todavía no están muy claras sobre todo el tema de los vehículos eléctricos, si es viable, si hay litio suficiente, si claro. cobalto, minerales críticos. y si el cobalto, el problemón que es por cómo se mina en sí, claro. ciertas partes del mundo. Es un broncón, ¿no? O sea, como esta parte de que nos volvemos verdes de la noche a la mañana es realmente muy difícil, pero lo que tú mencionas ahorita creo que es un punto crítico y ya es más barato. Sí. Y quisiera comentar muy rápidamente esta cuestión de los términos que se manejan todos los días, los escucho yo especialmente por parte de diversas autoridades, términos que son diferentes pero que se manejan indistintamente. A ver, tenemos en primer lugar, los países lo que les interesa es la seguridad alimentaria, perdón. En estos los términos que hemos estado mencionando, hay en primer lugar el término de la seguridad energética. Eso es lo que les importa a los países, la seguridad energética. ¿Qué significa la seguridad energética? Es que un país tiene garantizado, digamos, a través de una diversidad de fuentes, tanto domésticas como importadas, tiene razonablemente garantizado que no le va a faltar energía. Eso es seguridad energética y es lo que necesitan los países. Es muy diferente al concepto de autosuficiencia energética. No creo que haya en el mundo, difícilmente algún país que sea autosuficiente en todas las formas de energía. Eso no es tan relevante y es prácticamente imposible. Y otro término diferente es la soberanía energética. Soberanía energética es que un país soberano tome decisiones autónomas y que no sea dominado, influido por un tercer país. Y la soberanía, esa la tiene un país para tomar decisiones de cómo arma su matriz energética. Desafortunadamente en México, en vez de buscar cómo optimizamos la seguridad energética, balanceando recursos domésticos con importados, se habla mucho de autosuficiencia. Por ejemplo, por alguna razón se quiere ser autosuficiente en la refinación de petróleo para producir todas nuestras gasolinas. Esta es una pésima política pública porque se aleja de la optimización y con esto de que quieren refinerías nuevas, lo que va a ocurrir es que ese tipo de infraestructura se va a quedar ahí, como dicen los economistas, como un activo varado. Una infraestructura que cuesta 20 billones de dólares y que en unos 15 o 20 años ya no va a ser de gran utilidad, cuando el modelo financiero inicial nos decía que para que fuera rentable necesitaba 50 años con ese tipo de inversión. Entonces aquí hay que ser muy inteligentes, es una cuestión de optimización para buscar y garantizar la seguridad energética, no obsesivamente la autosuficiencia en todas las formas de energía. Ahora, hay aspectos de justicia. Comentabas esto que es importantísimo. Si no somos cuidadosos, la transición energética que ya está ocurriendo en el mundo, y esto es dejar los combustibles fósiles y movernos a las energías renovables, si no somos cuidadosos, esta transición, que es un imperativo, es imparable, pudiera exacerbar los muchos aspectos de inequidad, de injusticia social. Claro, sí. Y debe ser todo lo contrario. Debemos aprovechar las palancas de la transformación tecnológica y energética para mejorar la situación de las inequidades sociales, para generar empleos dignos, bien pagados para quienes hoy no los tienen, y también empleos donde no haya riesgos a la salud, como por ejemplo los trabajadores del carbón, que en México se meten a unos pocitos ilegales ahí, se mueren enterrados vivos. Es una cosa terrible. Entonces, transición energética sí en México, acelerada, y poniéndole como criterio fundamental la cuestión de la equidad social, no como un social wash de decir las cosas correctas y hacemos lo incorrecto, sino que asegurar que cada decisión, cada inversión tiene como resultado una mejoría
de las condiciones de vida de las personas que menos tienen.